Yo soy Sergio Ruiz, desde el Seminario Reformado Latinoamericano, y esta grabación es para las clases de Instituto Bíblico de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios, correspondiente al curso llamado Introducción al Antiguo Testamento. Bienvenidos a nuestro estudio del Antiguo Testamento. Lo primero que quiero decirles es que este es un curso no muy académico de introducción al Antiguo Testamento, sino más bien un curso devocional, en el cual vamos a estar no mirando con mucha rigurosidad cómo se escribió el Antiguo Testamento, cada una de sus partes, cómo se conectan, cuál es la estructura y todo lo que es, digamos, con un rigor más teológico el Antiguo Testamento, sino que lo vamos a estudiar más bien de una manera devocional. El propósito del curso es más que todo aprender a amar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una sección de la Biblia que no es la favorita de la gran mayoría de los cristianos, porque en ella se encuentran pasajes que al parecer no son agradables, debido a que son listas, por ejemplo, listas de nombres, genealogías y relatos de algunos ritos o prácticas de la religión judía antigua que al parecer no tienen ninguna conexión con nuestras vidas. Un conjunto de leyes que probablemente son leyes que ya no aplican para nuestras vidas y que al leerlas aparentemente no tenemos ninguna conexión con ellas. Hay relatos también de la forma como se construyó un templo, un tabernáculo, y detalles minuciosos del diseño de ese templo, de ese tabernáculo, y otros elementos hay en el Antiguo Testamento que hacen que la lectura del Antiguo Testamento para muchos sea una lectura pesada. Y de esa manera el pueblo de Dios no tiene el Antiguo Testamento como su lectura favorita. Si bien en el Antiguo Testamento hay unas lecturas que son apasionantes, como por ejemplo los relatos históricos, algunos de los relatos históricos son demasiado apasionantes. ¿Quién puede decir que la vida de Moisés no es un relato apasionante? Las conquistas de Josué, el caso de Ruth, el caso de Esther, son relatos muy apasionantes. Pero en el Antiguo Testamento también existen otros relatos que suelen no ser tan apetecidos por la mayoría de los estudiantes de la Biblia, y por eso en su conjunto el Antiguo Testamento no es la lectura favorita de los cristianos. Por eso, en este curso de introducción al Antiguo Testamento vamos a sacrificar un poco la parte académica y vamos a presentar una introducción al Antiguo Testamento que nos haga amar el Antiguo Testamento, que nos haga deleitarnos leyendo el Antiguo Testamento y que querramos leer el Antiguo Testamento muchas veces y volverlo a leer para sacar de él ese gozo de ser creyentes, ese gozo de vivir para Dios, de conocer al protagonista verdadero del Antiguo Testamento y disfrutar de toda la sabiduría que hay allí en aquella sección de la Escritura. Y para hacer eso vamos a utilizar una estrategia muy sencilla que hemos llamado, a lo largo de años de enseñanza bíblica, la hemos llamado efecto Emaús. Efecto Emaús es recordar lo que el Señor Jesús hizo con los dos discípulos del camino de Emaús. Después de que Él resucitó, se apareció a ellos en esa aldea de Emaús y caminando junto a ellos les iba mostrando cómo el Antiguo Testamento hablaba acerca de Él. Y dice el texto en Lucas que cuando el Señor Jesús les mostraba a esos dos de Emaús cómo el Antiguo Testamento hablaba de Él, se encendía en el corazón de ellos un ardor, ardía el corazón. Y esa expresión que ardía el corazón es algo muy hermoso, muy maravilloso, muy agradable, porque ese hecho de que ardía el corazón no es otra cosa que tener pasión por Cristo y amar a Cristo. Y ese es el proceso, ese es el propósito de toda lectura de la Biblia: conocer a Cristo y amar a Cristo. Así que en ese orden de ideas nosotros vamos a iniciar hoy nuestro curso
Va a ser un curso de 8 semanas. Vamos a tener una sesión de 2 horas cada semana y en esa sesión vamos a estudiar el Antiguo Testamento viendo a Cristo como el protagonista del Antiguo Testamento. Es una descripción general del curso. Lo vamos a hacer por estos medios audiovisuales porque en este mismo momento nos encontramos en una pandemia, una plaga está afectando toda la humanidad y nosotros debemos estar encerrados en nuestras casas protegiéndonos de la muerte por esta pandemia, por este virus, por esta plaga y no podemos reunirnos. Así que por medios audiovisuales vamos a transmitir el contenido de este curso y espero que nuestro Dios Espíritu Santo permita que lo podamos aprovechar. En el día de hoy vamos a comenzar, antes de mirar ese estudio cristocéntrico del Antiguo Testamento, y es algo que procuro hacer siempre que puedo enseñar a todo grupo nuevo, en el cual puedo enseñar las Sagradas Escrituras, es enseñarles unas reglas básicas de interpretación bíblica. Ustedes deben convertirse en lectores muy frecuentes de la Biblia y tienen que tener como meta a lo largo de sus vidas leer muchas veces la Biblia. Y también tienen que aprender a lo largo de esa lectura repetitiva de la Biblia a definir cuáles son las reglas claves, las reglas importantes para interpretar la Biblia. Así que en la introducción de este curso vamos a ver unas reglas básicas de interpretación bíblica antes de entrar en materia propiamente dicho con este panorama cristocéntrico del Antiguo Testamento. Así que en los primeros 45 minutos que ya son 40 de nuestra primera clase, la clase de introducción, voy a compartir con ustedes reglas básicas de interpretación bíblica. Entonces voy a enunciar las reglas básicas, voy a aprovechar que tengo aquí un tablerito, voy a copiar las reglas en el tablerito, voy a explicarlas una por una y espero que eso sea de una muy buena introducción para que ustedes puedan enfrentar mejor el desafío de estudiar y entender el Antiguo Testamento. Entonces vamos con nuestras reglas. Las voy a copiar todas en el tablero y luego las vamos a explicar detalladamente una por una. Aquí vamos. La primera de esas reglas es Biblia con Biblia. Biblia con Biblia. El marcador no está como muy bueno, voy a tratar de ensayar con otro. Biblia con Biblia. Esa es la primera de estas reglas de interpretación. La segunda es texto en contexto. Texto en contexto. La tercera es claro y oscuro. La cuarta es literal o figurado. La quinta es descriptivo o prescriptivo. Y la sexta es vigente o abolido. En el número 7 haremos lo que se llama preguntas adverbiales. Y vamos a cerrar con teniendo mucho cuidado con el prejuicio. Cuidado con el prejuicio. Muy bien, este es el esquema básico de nuestra clase. ¿Cuáles son entonces esas reglas fundamentales que nos van a permitir entender el Antiguo Testamento y toda la Biblia? Primero, la regla madre, que es Biblia con Biblia. Esta regla también suele conocerse como analogía de la fe. Analogía de la fe. Una cosa análoga significa que es una cosa semejante. Biblia con Biblia es la regla madre, la regla más importante de todas. Segundo, texto en contexto. Tercero, claro y oscuro. Cuarto, literal o figurado. Quinto, descriptivo o prescriptivo. Sexto, vigente o abolido. 7, preguntas adverbiales. Y 8, cuidado con el prejuicio. Comencemos entonces con Biblia con Biblia. Cuando los reformadores protestantes
Martín Lutero, Juan Calvino, recibieron este gran avivamiento del Espíritu Santo que se conoció como la Reforma. Tuvieron el privilegio de parte de Dios de entregar al pueblo la Biblia en su propio idioma. Las personas estaban totalmente alejadas de la Biblia. La Biblia estaba en latín, nadie podía leer la Biblia, solo las personas que sabían leer latín. Pero los reformadores, vivificados por el Espíritu y guiados por el Espíritu, tradujeron la Biblia a sus propios idiomas, a los idiomas de sus pueblos. Y cuando le entregaron la Biblia a las personas comunes, no le entregaron solo la Biblia, sino que les entregaron juntamente con la Biblia instrucciones básicas de cómo interpretar la Biblia. Y la instrucción más importante que los reformadores le dieron al pueblo fue que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a ella misma. Una porción de la Biblia que es difícil de entender para mí, debo tratar de interpretarla con otra porción de la Biblia que es similar. Por eso se llama analogía de la fe. Por eso decimos que la Biblia se interpreta a sí misma, Biblia con Biblia. Entonces, cuando yo inicio la aventura fascinante de leer la Biblia, la aventura fascinante de leer el Antiguo Testamento, voy en mi mente con mucha claridad a practicar que cuando encuentre un pasaje que no entiendo, debo procurar encontrar un pasaje que sea similar, que hable de lo mismo, puede ser exactamente las mismas palabras o ser palabras parecidas, y con la comparación de una sección con la otra, yo puedo llegar a entender el significado de lo que es complicado para mí. Y eso me presupone que yo tengo que conocer mi Biblia. Eso presupone que yo tengo que haber leído la Biblia varias veces, idealmente muchas veces. Mientras más veces yo haya leído toda mi Biblia, mucho más fácil voy a aplicar esta regla. Si yo he leído mi Biblia 5 veces, va a ser mucho más fácil para mí encontrar las otras secciones de la Biblia que son parecidas a la sección que no comprendo. Lo mismo si yo he leído mi Biblia 10 veces. Por eso cada creyente tiene como desafío, durante el transcurso de su vida, leer la Biblia completa muchas veces. Por lo menos en las primeras etapas de nuestra vida cristiana, debemos leerla una vez por año. Y debemos llegar a acumular 5, 10 lecturas completas de la Biblia. En ese momento estaremos preparados para interpretar correctamente aquellos pasajes que no entendemos con otros pasajes que son parecidos y que nos ayudan a comprender lo que no entendemos. Eso básicamente es esta regla, Biblia con Biblia. Es decir, la Biblia es su propio intérprete. O como se enseñó en la época de la Reforma, a eso se le conoce como la analogía de la fe. Quiero invitarlo a mirar en su Biblia un pasaje que nos muestra esta semejanza que hay entre una porción de la Biblia y otra. Se trata de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 2, en el versículo 13. Abre allí en su Biblia, mientras yo aquí en mi Biblia también lo busco. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, y veamos allí cómo el apóstol habla de la analogía de la fe, de la semejanza que hay entre las partes constitutivas de la Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Si ya está conmigo allí. Dice la palabra de Dios: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice que él no fue llamado a enseñar la filosofía griega, sino a enseñar lo que es espiritual, lo que viene de Dios, lo que viene del Espíritu, lo cual es muy distinto a toda otra forma de enseñanza. Y que lo que Pablo dice, que es espiritual, que viene de Dios, se acomoda a lo que Dios ya ha dicho, que también es espiritual, que también viene de Dios. Así que acomodar lo espiritual a lo espiritual nos muestra que la Biblia es única y que solo la Biblia puede ayudarnos a entender otra parte de la Biblia que es igual que ella.
Y eso es lo que se conoce como analogía de la fe o Biblia con Biblia, nuestra primera regla madre de la interpretación de la Biblia. Voy a darle un ejemplo práctico para que usted vea cómo llevamos a cabo esta regla de Biblia con Biblia. Hay un pasaje conocido en la historia de la vida de nuestro Señor Jesús, cuando Él comienza su ministerio y realiza su primer milagro, el milagro que hace de convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Allí Jesús tiene un diálogo con su madre, María, en el cual Él dice unas palabras que son difíciles de entender para nosotros. Voy a leer para ustedes el Evangelio de Juan en su capítulo 2, en su versículo 4. Cuando se acabó el vino en la boda, María le dice a Jesús: no tienen vino. Y la respuesta del Señor Jesús es totalmente desconcertante y totalmente oscura para nosotros. Jesús le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esa respuesta es desconcertante, enigmática. ¿Quién puede entender eso a simple vista? ¿Quién puede entender qué fue lo que Jesús le quiso decir a María? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué la llama mujer? ¿No se supone que es su mamá? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tiene que ver eso con probablemente lo que él está hablando ahí es la hora de su muerte? ¿Qué tiene que ver el hecho de que ella le pide que les ayude a conseguir vino con la hora de su muerte? Es una declaración oscura y enigmática. ¿Cómo podré entender qué es lo que este diálogo entre Jesús y María enseña? La única manera es buscar en la Escritura otros pasajes donde aparezcan las mismas frases, tal vez las mismas palabras o tal vez los mismos conceptos, y correlacionar una parte con la otra. Si vamos, por ejemplo, al libro de Jueces, en el libro de Jueces vamos a encontrar, y no solamente en Jueces, esta expresión se repite en otras partes de la Biblia, pero vamos a tomar solo el libro de Jueces. En el libro de Jueces se nos habla de un juez llamado Jefté que tenía una disputa con otra persona, con un enemigo. Y en Jueces capítulo 11, versículo 12, Jefté le manda un mensaje al rey enemigo. Y dice Jueces 11:12, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Ahí está la misma expresión. ¿Qué tienes tú conmigo? Eso fue lo que le dijo Jesús a María. ¿Qué tienes conmigo, mujer? En el libro de Jueces vemos que la frase que utiliza Jefté no es una frase amigable. Es una frase de dos que están en conflicto. Y por esa correlación que hay, nosotros podemos entender que la respuesta de Jesús con María no fue amigable, no fue una respuesta de complacencia, sino una respuesta propia de dos que están en conflicto. Muy probablemente María le estaba pidiendo indebidamente a Jesús que hiciera algo que él solo podía hacer si su padre lo había escrito dentro de las obras que él le había encomendado hacer. Pero ahora parecía que Jesús iba a responder a las peticiones de María y no a los decretos de su padre, a las obras que le encomendó su padre. Por eso Jesús reacciona con cierta hostilidad hacia ella y la separa y crea una gran diferencia entre él y ella. Por eso no la llama madre, sino le dice mujer. ¿Ven ustedes la posibilidad que tenemos de entender un pasaje cuando podemos compararlo con otro que tiene una idea o unas palabras muy similares? Es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de esta primera regla madre de interpretación, Biblia con Biblia. Espero que lo hayan entendido y que hayan entendido la importancia que tiene para ustedes leer muchas veces su Biblia completa. Es muy doloroso darse cuenta que muchísimos cristianos que tienen 10 años de profesar la fe en Cristo no han leído su Biblia completa ni una sola vez. Sin leer tu Biblia completa ni una sola vez, no podrás interpretar nunca adecuadamente ni un solo versículo de la Biblia. Te lo voy a repetir. Sin leer tu Biblia completa
toda completa, por lo menos una vez, nunca vas a poder interpretar bien ni un solo versículo de la Biblia. Para interpretar un versículo de la Biblia, tú necesitas toda la Biblia. Y eso es lo que conocemos como Biblia con Biblia. Pasemos ahora a nuestra segunda regla de interpretación. Texto en contexto. Texto en contexto. Esto es algo también demasiado importante. Por eso estamos hablando de reglas vitales, de reglas cardinales, de reglas capitales de interpretación bíblica. Ningún pasaje de la Biblia se puede interpretar apartado de su contexto. ¿Qué es el contexto de un pasaje bíblico? ¿Qué es el contexto de un pasaje bíblico? El contexto de un pasaje bíblico es lo que está un poco más atrás del pasaje y lo que está un poco más adelante del pasaje. La enseñanza bíblica se va desarrollando a través de ideas completas que llamamos unidades de pensamiento. La Biblia comienza, si se trata de una narración, comienza narrando un hecho, cómo ocurrió, y termina mostrando cómo terminaron los hechos que narra. Y a esa sección donde comienza y termina la narración de un hecho que ocurrió, lo llamamos unidad de pensamiento. De igual manera, cuando la Biblia está de manera didáctica dando instrucciones sobre algo, la Biblia comienza a dar las instrucciones sobre algo, termina de dar instrucciones sobre algo y pasa a dar instrucciones sobre otra cosa. A cada una de esas secciones donde se da instrucción sobre algo y luego sobre otra cosa, se le conoce como unidad de pensamiento. Esas unidades de pensamiento son el contexto donde está nuestro pasaje, el pasaje que no entendemos. Y para poder entender cualquier pasaje necesitamos entender primero su contexto, es decir, lo que la Biblia viene enseñando cuando habla acerca de lo que no entendemos y lo que la Biblia termina de enseñar en el lugar donde está hablando lo que no entendemos. Y eso es lo que se conoce como el contexto. Y es absolutamente importante entender el contexto, delimitar correctamente el contexto para poder entender el pasaje que estamos estudiando. Muchas veces el contexto no es solamente el capítulo o la unidad de pensamiento donde estamos, sino que es todo el libro donde estamos estudiando un pasaje que no entendemos. Entonces espero que me hayan entendido qué es el contexto. Ahora voy a ponerles un ejemplo de un texto fuera de contexto. No se puede interpretar un texto fuera de contexto. Eso es una prohibición absoluta. El texto debe ser interpretado en su contexto. Voy a ponerles un ejemplo de un texto interpretado fuera de su contexto. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, otra vez, su capítulo 15, el apóstol Pablo está desarrollando el tema de la resurrección. Porque en Corinto había algunos cristianos mal instruidos que decían que no iba a haber resurrección. Eso es una herejía horrenda. Entonces el apóstol Pablo se toma una sección de su primera carta a los Corintios y con mucho detalle les enseña a los corintios lo vital que es la resurrección, que sin resurrección no hay cristianismo. Pero en medio de su discurso, el apóstol Pablo hace algunas declaraciones que si no las entendemos en su contexto son incluso contrarias al mismo cristianismo. Imagínense, el apóstol Pablo, que es un defensor del cristianismo, si lo sacamos del contexto, podemos hacer que el apóstol Pablo sea un detractor del cristianismo. El apóstol Pablo, que exalta el cristianismo, podemos hacer, si lo sacamos de contexto, que menosprecie al cristianismo. Escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Escuchen bien otra vez. El capítulo 15 de la carta a los Corintios se escribió para defender el cristianismo y para defender la resurrección. Y ese mismo autor dice en una sección, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración. Esa declaración, sacada de su contexto,
Es una declaración a favor o en contra del cristianismo. Suena en contra. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, parecería estar enseñando que deberíamos esperar en algo más, que Cristo no es suficiente, que el cristianismo no es la gran religión como muchos dicen. Pero eso es sacar el texto de su contexto, porque lo que el apóstol viene hablando es de la resurrección. Así que cuando el apóstol dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y ahí se tiene que entender que es en Cristo sin la resurrección. Es decir, si Cristo no resucitó y nosotros creemos en un Cristo que no resucitó, realmente somos los más dignos de conmiseración. Porque no podremos tener lo que tanto anhelamos, que es la salvación, la vida eterna y vivir en un mundo perfecto, porque Cristo no resucitó, porque Cristo entonces no venció la muerte, porque en Cristo entonces no tiene un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y no nos podrá dar un cuerpo glorificado. Si eso es así, si Cristo no resucitó, realmente somos los más dignos de conmiseración. ¿Ven cómo sacando el texto de su contexto se pueden crear horrendas herejías? Esa es la segunda gran regla de interpretación. Y espero que tengan entonces de aquí en adelante la agudeza, el cuidado necesario, cuando no entienden un pasaje, de definir muy bien su contexto, de leerlo varias veces. Cuando uno no entiende un pasaje, debe definir el contexto y leerlo varias veces, 5, 10, 15 veces, las veces que sea necesaria, hasta que la idea, el pensamiento del autor se forme en mi mente y así yo pueda mirar a la luz del contexto la parte de lo que él enseña que yo no entiendo. Muy bien, esa es nuestra segunda regla básica de interpretación. Texto en contexto. Entonces, lo primero, Biblia con Biblia. Segundo, texto en contexto. Tercero, claro y oscuro. Claro y oscuro. Cuando comenzamos a leer la Biblia, tenemos la impresión de que hay cosas que son muy sencillas, que basta con darles una leída para entender qué es lo que está comunicando su autor. Hay contenidos dentro de la Biblia que son bastante claros. Hasta un niño de 7 años, con una lectura básica del texto, puede entender algunas ideas de allí, de ese pasaje, en forma muy clara. No hay necesidad de hacer un esfuerzo interpretativo, porque la Biblia tiene muchas declaraciones que son muy sencillas, muy llanas, muy evidentes, muy transparentes, muy claras. Pero no toda la Biblia es así. La Biblia tiene unas secciones que son muy difíciles, muy oscuras, difíciles de interpretar, difíciles para todos, difíciles para el que recién comienza a estudiar la Biblia, como difíciles para los que llevamos muchos años estudiando la Biblia. A lo que es claro, sencillo, entonces le damos un papel protagónico. Aquello que es claro, sencillo, evidente y transparente en la Biblia, en materia de interpretación, tiene supremacía sobre aquellas partes de la Biblia que no son tan claras. Y cuando encontramos una parte que no es tan clara, debemos interpretar lo oscuro a la luz de lo claro y no al revés. Si nosotros nos concentramos más en lo oscuro y descuidamos, hacemos a un lado, no hacemos caso de lo que es claro, entonces lo oscuro nos va a llevar a extraviarnos. Vamos a andar en la oscuridad y, como dice el Señor, el que anda en la oscuridad tropieza. Pero si prestamos mucha más atención a lo que es claro y lo que es oscuro tratamos de entenderlo a la luz de lo claro, entonces lo claro va a arrojar luz sobre lo oscuro y lo oscuro va a ser correctamente interpretado. Es muy importante esto y debemos aplicarlo con cuidado para poder interpretar bien la Sagrada Escritura. Ahora, déjenme enseñarles cómo hacemos la diferencia entre un pasaje claro y oscuro. En la Biblia
Un pasaje claro se diferencia de un pasaje oscuro por lo que llamamos el género literario. El género literario. En la Biblia encontramos varios géneros literarios, distintos tipos de literatura dentro de la misma Biblia. La Biblia, por ejemplo, comienza los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes. Todos estos libros pertenecen a un género que se conoce como narrativo histórico. No relatan hechos históricos. Pero hay otro género en la Biblia, por ejemplo, cuando llegamos a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ese género se conoce como género profético. Pero hay otro género en la Biblia, los Salmos, los Proverbios, Job, eso se conoce como poesía. Narrativo histórico, profético, poesía, son distintos géneros y unos son más claros que otros. Es obvio que una narración histórica es mucho más clara que una profecía. La profecía puede tener figuras y símbolos que requieren cierta interpretación, pero la poesía también puede ser más difícil de entender que una narración histórica. Y así un género comparado con otro vemos que hay unos que son más difíciles que otros. Hay un género en la Biblia que es el género literario más claro de todos y se conoce como prosa. Prosa. La prosa es una forma de escribir llana y sencilla, en donde se escribe exactamente, sin ninguna clase de adorno literario, sin ninguna clase de figura simbólica, sino de manera llana, como diríamos en nuestro tiempo, diciéndole al pan, pan y al vino, vino, se escribe clara y sencilla y directamente lo que uno quiere transmitir. Este género de prosa se encuentra mayoritariamente en las cartas de los apóstoles. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, por ejemplo, diciendo: no quiero que las mujeres enseñen, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Es un mandato claro, sencillo, un mandato que no necesita una interpretación. No hay ninguna figura, no hay ningún símbolo, no hay ninguna metáfora, no hay ningún adorno poético, no hay ningún recurso literario del lenguaje, no. Sencillamente Pablo dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Es un mandato y está escrito en forma clara, sencilla, llana. Eso es lo que llamamos prosa. Y ese género literario es el más claro de todos. Así que para nosotros definir una doctrina o entender un pasaje que no es fácil de entender, debemos ir a lo que la Biblia dice mayoritariamente en forma de prosa, en forma clara. Y con esa información debemos acercarnos a interpretar las otras formas literarias, como la poesía, como la profecía, como el género apocalíptico. Hay otro género, además del narrativo histórico, poético, profético, prosa, hay otro género que se llama género apocalíptico, que son figuras muy complicadas, como las que hay en el libro de Daniel, como las que hay en el libro de Zacarías, como las que hay en el libro de Apocalipsis. Son figuras muy complejas donde hay bestias, cuernos, olivos, candelabros, dragones, bestias, etc. Figuras complicadísimas, no fáciles de entender. ¿Cómo interpretaremos esas figuras? Utilizando lo claro, vamos a entender lo oscuro. Así que cuando entendemos los distintos géneros literarios de la Biblia y estamos ante un pasaje oscuro y difícil, lo primero que tenemos que hacer es un acopio de toda la información que está en los pasajes claros sobre el asunto que trata el pasaje oscuro. Y con la claridad de los pasajes en prosa, acercarnos a tratar de entender la oscuridad que hay en los pasajes de otros géneros más complicados. Voy a ponerles un ejemplo que les va a ayudar a entender lo que estoy diciendo. El libro de Apocalipsis es el libro más oscuro de la Biblia. Todo lo que hay en Apocalipsis es difícil de entender.
Son una serie de figuras y eventos simbólicos que representan una realidad que desconocemos. Y la única manera de entender Apocalipsis es mirando en el resto de la Biblia todas esas figuras y qué significan. Y en el libro de Apocalipsis hay una figura muy particular que ha causado mucha complejidad en la historia de la iglesia. Es el famoso milenio que está en el libro de Apocalipsis 20. En el libro de Apocalipsis 20 parece enseñarse que después de la venida de Cristo, que está en Apocalipsis 19, hay un periodo de 1000 años entre la segunda venida de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Y eso ha generado una posición dentro de la iglesia de Cristo que se conoce como premilenialismo, es decir, que Cristo viene antes, a un milenio. Y se supone que esa interpretación es validada por el libro de Apocalipsis, porque en Apocalipsis 19 está claramente la segunda venida de Cristo y en Apocalipsis 20 hay un milenio y al final de ese milenio el juicio del gran trono blanco. Visto así, aparece entonces que el premilenialismo es algo muy adecuado. Pero si nosotros miramos lo que enseña el resto del Nuevo Testamento, las cartas y los evangelios, que son tanto narrativa histórica como prosa, allí vemos declaraciones muy sencillas, muy claras, tanto en las cartas como en los 4 evangelios, que dicen claramente que la segunda venida de Cristo trae el juicio final y no un milenio. Entonces, ¿a cuál le vamos a hacer caso? Vamos a hacerle caso a las declaraciones que son abundantes y consistentes a lo largo de los 4 evangelios y las cartas, donde dicen que la segunda venida de Cristo trae el juicio final y el fin del mundo. ¿O le vamos a hacer caso al Apocalipsis, que es un libro oscuro que a lo largo de la historia de la iglesia, incluso de los hombres más sabios de la historia de la iglesia, muchos no se han atrevido ni siquiera a comentar el libro de Apocalipsis porque no lo entienden? Entonces, ¿estableceremos el orden de los tiempos con base en un libro que nadie entiende? ¿O estableceremos el orden de los tiempos con base en los 4 evangelios y las cartas de los apóstoles, en las que claramente se dice de que la segunda venida de Cristo trae el juicio final y no un milenio? A la hora de entender Apocalipsis, ¿qué es lo que quiere decir Apocalipsis 20? ¿Qué correlación hay entre Apocalipsis 19 y 20? No debemos basarnos en Apocalipsis mismo, debemos basarnos en los 4 evangelios y las cartas, que enseñan de manera clara, en una literatura narrativa y en una literatura de prosa, el orden de los tiempos. Así que Apocalipsis no puede enseñar diferente a las cartas y los evangelios. Esa es la razón por la cual, cuando se estuvo estableciendo el canon es la lista de libros que conforman el Nuevo Testamento, muchos dudaban de que Apocalipsis debiera ser incluido en el canon porque aparentemente enseñaba una cosa opuesta a lo que enseñaban los 4 evangelios y las cartas. Después se entendió que realmente Apocalipsis no enseña algo diferente, sino que enseña lo mismo, es decir, que la segunda venida de Cristo trae el juicio final y no 1000 años, pero lo enseña de otra manera. De otra manera. El libro de Apocalipsis es un libro cíclico que muestra ese periodo de la historia entre la primera y segunda venida de manera diferente cada vez, 7 veces, y Apocalipsis 19 no es consecutivo con Apocalipsis 20. Apocalipsis 19 es el final de un ciclo y Apocalipsis 20 el principio del otro. Y ahí es donde se descubre la dificultad de Apocalipsis y por qué no se debe tomar ese pasaje como normativo para definir el orden de los tiempos. Muy bien, eso es lo que trato de enseñar cuando hablamos de claro y oscuro. Claro y oscuro. Definido por el género literario, debemos aclarar qué es claro, qué es oscuro e interpretar lo claro a la luz, lo oscuro a la luz de lo claro y no al revés. Vayamos con nuestra 4ª regla de interpretación, que es literal o figurado. Literal o figurado. En ese mismo orden de ideas, la Biblia tiene cosas que deben ser interpretadas de manera literal. La Biblia de manera clara dice Moisés en su libro, en su decálogo de los 10 mandamientos, no matarás. No matarás es algo demasiado literal, demasiado claro, prohíbe el acto de matar.
Eso debe ser tomado de manera literal. Pero hay cosas en la Biblia que no se pueden tomar de manera literal, que exige cuando estamos leyendo que nos hagamos la pregunta, ¿esto es algo literal o esto tiene alguna forma de figura del lenguaje? La Biblia está llena de figuras del lenguaje. La Biblia está llena de metáforas. La Biblia está llena de parábolas. La Biblia está llena de símiles, de analogías, de alegorías, de similitudes. La Biblia está llena de figuras retóricas por todas partes. Esas formas del lenguaje se llaman figuras retóricas. Así que cuando estamos leyendo un pasaje de la Biblia, una pregunta obligada es, ¿esto debe ser interpretado de manera literal o de manera figurada? Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de literal o figurado, recordemos las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 5 cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La pregunta es, ¿está mandándonos Dios que para combatir el pecado nos automutilemos, tanto como sacarnos un ojo o cortarnos una mano? ¿Es eso literal o figurado? Bueno, la respuesta debemos encontrarla en el resto de la Escritura. No nos puede Dios estar mandando que para combatir el pecado que hay en nuestros corazones nos saquemos el ojo, porque el problema no está en el ojo, el problema está en el corazón. Pero esa es una expresión figurada para generar un énfasis, para generar un impacto, una expresión para que sea recordada. No es algo literal. Entonces, cuando interpretamos la Biblia, tenemos que poder definir qué es literal y qué es figurado. Muy bien, esa es la cuarta regla de interpretación, literal o figurado. Vamos con la número 5, brevemente porque se nos está agotando el tiempo. Cuando estudiamos la Biblia, debemos definir qué es descriptivo y qué es prescriptivo. Cuando nos referimos a algo descriptivo, nos estamos refiriendo específicamente a los pasajes donde se está narrando una historia. Cuando la Biblia narra una historia, eso es descriptivo. La Biblia nos está describiendo lo que pasó. La Biblia nos cuenta cómo Josué llevó al pueblo a la tierra prometida, cómo pasaron el río Jordán y cómo Dios le dijo, ustedes van a conquistar la ciudad de Jericó. Pero la ciudad de Jericó es una ciudad amurallada, muy poderosa. Y para destruirla, ustedes van a darle 7 vueltas a la ciudad de Jericó y el séptimo día darán en la séptima vuelta sonido de trompetas y yo voy a tumbar las murallas y ustedes van a entrar y van a destruir a Jericó. Eso es una descripción. Se nos está contando lo que pasó, lo que allá sucedió. Ahí no nos están mandando a nosotros a hacer algo similar. Resulta que por no entender esta sencilla regla de diferenciar lo que es descriptivo y lo que es prescriptivo, muchos cristianos cuando leen la Biblia imitan esas cosas, cayendo muchas veces en el ridículo. Dios no nos está mandando que cuando tengamos un problema con el local de la iglesia y que tengamos que alquilar un nuevo local o vamos a comprar un nuevo local, para que podamos hacer un buen negocio, vayamos y le demos 7 vueltas al negocio para que Dios nos favorezca en el negocio. No, eso que se nos cuenta en el libro de Josué es descriptivo, no prescriptivo. Es decir, no se nos está ordenando hacer lo mismo, simplemente se nos está describiendo lo que pasó. Y así con muchas otras cosas, algunos hermanos leen en el libro del Génesis cuando Jacob, huyendo de su hermano Esaú, duerme sobre una piedra y echa aceite sobre una piedra. Entonces ya muchos cuando leen eso creen que tienen que echarle aceite a las cosas que Dios les da o a lo que tienen en sus casas y empiezan a echarle aceite a todo porque Jacob le echó aceite a una piedra, entonces ellos también imitan lo que leen. Lo que es una descripción no necesariamente es un mandamiento, eso es lo que implica esta regla. Lo que es descriptivo no necesariamente es algo que debamos imitar. Esa es una regla importante. Descriptivo o prescriptivo. Para nosotros asegurarnos de que algo que está en un texto narrativo histórico que nos están describiendo se convierte en un mandato, tenemos que encontrar ese mismo hecho confirmado en un texto que sea en prosa. Un ejemplo
es el caso de los diáconos. Cuando la iglesia primitiva ordenó sus diáconos en Hechos capítulo 6, fue un acto por medio del cual Dios le permitió a la iglesia solucionar un problema. Pero sabemos que Dios quiere que el resto de la iglesia, entre la primera y segunda venida de Cristo, tenga una elección de diáconos, porque en las cartas de Pablo encontramos las instrucciones de cómo elegir un diácono y de cómo ordenar un diácono. Y por esa razón sabemos que lo descriptivo se convierte en prescriptivo solo cuando es confirmado en una literatura que no sea narrativa histórica, sino didáctica. Muy bien, esa es la quinta regla: descriptivo o prescriptivo. La sexta es vigente o abolido. Cuando estamos leyendo particularmente el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar un conjunto de leyes que ya no están vigentes. Y nosotros tenemos que tener el cuidado, la precaución, cuando leemos en la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, de preguntarnos si eso que estamos leyendo está vigente o ha sido abolido. Esa es otra regla muy importante. Voy a ponerles un ejemplo en Génesis capítulo 9. En Génesis capítulo 9, Dios le habla a Noé y le prohíbe a su descendencia comer sangre. Déjame leerles Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, verso 4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y este mandato está ratificado en Levítico, en Deuteronomio, en otros textos. A los antiguos patriarcas y miembros del pueblo de Israel se les prohibía comer la sangre de los animales que utilizaban en su dieta, porque la sangre había sido separada por Dios como un símbolo de la sangre redentora de su Hijo el Señor Jesús. Y por eso Dios prohíbe a los antiguos comer sangre. Pero esa prohibición hace parte de una ley que se llama ley ceremonial, que apunta hacia Cristo. Y cuando Cristo viene y cumple todas las figuras simbólicas que están contenidas en esa ley, todas esas leyes y esas restricciones quedan abolidas. Las restricciones alimentarias, las formas de vestir particulares, las formas de arar la tierra, las costumbres de la cultura hebrea que están ligadas a esas leyes ceremoniales, como por ejemplo, si tocan un muerto quedas contaminado, todo eso queda abolido. Cuando el Señor Jesús viene y cumple esos símbolos, todas esas figuras han sido abolidas. Así pues que esta regla también es muy importante. Debemos preguntarnos si está vigente o abolido. El número 7 es lo que llamamos preguntas adverbiales. Cuando yo tengo un pasaje que me causa dificultad, voy a hacerle ciertas preguntas adverbiales al pasaje. El adverbio son aquellas cosas que me ayudan a entender la acción del verbo, lo que el verbo hace, qué hace, quién lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, dónde lo hace, por qué, para qué. Eso es lo que llamamos adverbios, las preguntas adverbiales. Preguntas adverbiales es el pasaje que no entiendo, le voy a hacer estas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Esas preguntas activan mi raciocinio, me hacen involucrarme en el pasaje, me hacen meterme en el pasaje, y el resolverlas una por una me puede dar la luz que necesito para poder entender el pasaje sobre el cual tengo dudas. Así que esta clave de interpretación también es muy útil y es lo que llamamos preguntas adverbiales. Muy bien, lo que hemos visto entonces es que para interpretar correctamente la Biblia tenemos unas reglas básicas que no podemos olvidar. Que la Biblia se interpreta con la Biblia, que todo texto debe ser entendido en su contexto, que lo claro se interpreta a la luz del oscuro, que lo literal debe ser diferenciado de lo que es figurado, que lo descriptivo no se debe tomar por prescriptivo y que se debe definir si está vigente o está abolido. Que haciéndole preguntas claves al texto podemos entenderlo mejor. Y para terminar, hablemos muy brevemente, 2 minutos, sobre el gran enemigo de la correcta interpretación bíblica, que son los prejuicios. Cuidado con el prejuicio.
Los prejuicios son las ideas preconcebidas que yo ya me he formado cuando voy a interpretar un texto bíblico. Y el principal enemigo de la correcta interpretación bíblica son los prejuicios que ya tengo formados en mi mente. Esos prejuicios me colocan una barrera que me impide entender y aceptar lo que la Biblia me enseña. Ahora citábamos las palabras del apóstol Pablo cuando en 1 Timoteo capítulo 2 del verso 11 al 15 habla de que no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. En el siglo XX, el siglo XXI, el siglo del feminismo y de la liberación de la mujer, nos vamos a encontrar con que todas las damas nacidas en el siglo XX y siglo XXI tienen una mentalidad feminista ya formada. Y ese feminismo les genera un prejuicio que les va a impedir tanto interpretar adecuadamente como aceptar la enseñanza de la Biblia de que Dios le ha dado el gobierno de la familia y de la iglesia al varón. Y estas damas, al estudiar los pasajes donde el apóstol enseña claramente que las mujeres no son puestas ni para enseñar ni para gobernar, entonces estas mujeres van a tener un prejuicio que les impide entender correctamente la Escritura. Así como colocamos este ejemplo del prejuicio del feminismo, hay en nuestros corazones otros prejuicios que nos pueden impedir entender correctamente la llana enseñanza de la palabra de Dios. Así que debemos orar a nuestro Dios para que quite de nuestros corazones los prejuicios y cuando estemos en el estudio de la Escritura, quizás podamos identificar los prejuicios que tenemos y corregirlos para poder tener una correcta interpretación de la Escritura. Cerramos aquí entonces con esta advertencia acerca de los prejuicios y colocamos a vuestra consideración estas sencillas reglas de interpretación que nos han de ayudar en la aventura que tenemos, que es estudiar durante estas 8 semanas todo el Antiguo Testamento. Muy bien, les doy las gracias por su atención. Los invito a repasar estas 8 reglas importantes de interpretación y aplicarlas en su lectura del Antiguo Testamento. Gracias por su atención y nos vemos en una segunda clase ya para comenzar más directamente nuestro estudio del Antiguo Testamento. Muchas bendiciones y muchas gracias.